filosófico es algo que tiene que ver con el conocimiento humano, el porqué de las cosas. ¿Ya puedo borrar? Hermano Rubén. Me interesa que ustedes sepan el significado de hermenéutica. ¿Sí? Eso me interesa mucho porque cuando alguien les pregunta qué es la hermenéutica, pues es el arte de interpretar. ¿Sí? El arte de interpretar significa dar una explicación de forma clara, precisa y de algún texto. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Sí. Bueno. Ahora les pregunto, hermanos, ¿qué significa entonces la hermenéutica? No, pero quiero que ustedes respondan todos, porque si no estoy perdiendo mi tiempo con ustedes. Les explico de forma más sintetizada. La palabra hermenéutica significa el arte de interpretar de forma clara y precisa a un texto. ¿Sí? Repito. La hermenéutica es el arte de interpretar de forma clara, precisa, de un texto. ¿Se entendió? Ese significa hermenéutica. Ok, ahora quiero que ustedes me respondan. ¿Qué significa entonces la hermenéutica? Sí, hermano, pero quiero que me respondan todos, porque si no, no están entendiendo nada. El arte de interpretar el texto, claro. Sí, arte de interpretar claro y preciso del texto. La hermenéutica es el arte de interpretar de una manera clara, precisa, de un texto. Bueno, si les pregunto, no me van a contestar. Vamos a seguir entonces. ¿Cuál es el objetivo de la hermenéutica? ¿Cuál es el objetivo que tiene la hermenéutica? La hermenéutica tiene un objetivo. El objetivo es que cada lector alcance la comprensión de la escritura. Muy bien, este es el objetivo final de la hermenéutica, de que cada lector, es decir, cada predicador, cada persona que lea una frase de la lectura, llegue a tener buenos días hermanos, una comprensión de la lectura. ¿Sí? Si no comprendemos la lectura, hermanos, por eso a veces decimos cosas que nada que ver con la lectura. He escuchado algunas personas que si se habla de una cosa, empiezan a hablar ya de su testimonio, empiezan a hablar ya de nada que ver con la lectura. Por eso es muy importante la interpretación, la hermenéutica. Es muy importante la hermenéutica porque desde ahí vamos a basarnos nosotros en qué contexto se fue escrito este texto, para qué dijo el autor ese texto y a quién iba dirigido el texto. Hay tres cosas importantes. ¿Sí? Si no sabemos a quién fue dirigido el texto, por eso decimos cosas que nada que ver con, más en el Antiguo Testamento, cuesta mucho para interpretar el Evangelio, pues uno como que ya conoce Jesús, lo dijo las palabras de una forma más clara, porque él utilizó parábolas, en este entra mucho la hermenéutica, parábolas, comparaciones, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento es muy difícil. Por eso les decía que para entender el Antiguo Testamento tenemos que saber mucho de geografía, dónde estaba el autor, dónde estaba el personaje, por qué se habló esto. Cuesta mucho para interpretar el Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento es más fácil. ¿Se entendió, hermanos, cuál es el objetivo de la hermenéutica? Que cada uno de ustedes puedan
comprender la Sagrada Escritura. Hasta aquí, hermanos, ¿todo está bien? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, entonces, ¿por qué es importante la hermenéutica? ¿Cuál es la importancia de la hermenéutica? Es muy importante la hermenéutica porque la Biblia, ¿alguien me puede decir la definición de la Biblia? Todo mundo agarra una Biblia, todo mundo lee una Biblia, todo mundo hasta se sabe el capítulo y el versículo al pie de la letra. Pero ¿qué significa en sí esta palabra? Libros. Padre, usted no debe responder. Los alumnos son ellos. Sí, porque el padre ya sabe, porque estudió. Ustedes son los alumnos que... ¿Alguien me puede decir que levante la mano qué es la Biblia? No me vayan a decir que es palabra de Dios. Es palabra de Dios, sí, pero tiene su definición propia, su propio concepto, su definición. ¿Qué es la Biblia? Todo el mundo sabe la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Es un papel? Sí, es un papel. El padre ya lo decía, la Biblia es un conjunto de libros, porque allí pues no vamos a entrarnos a estudiar la Biblia, porque la Biblia tiene ya su división Antiguo y Nuevo Testamento, tiene ya sus partes, están los pentateucos, están los proféticos, buenos días, están los proféticos, están los sapienciales, están los evangelios, están las cartas paulinas, están las cartas católicas, cartas pastorales, pero eso no nos vamos a entrar en ese es el contexto de estudiar la Biblia en su totalidad. Un conjunto de libros que contiene la palabra de Dios, ¿verdad? O bien es un libro inspirado por Dios. Como sea, hermanos, las dos formas es válido, ¿sí? La Biblia es un conjunto de libros que contiene la palabra de Dios, o es un libro inspirado por Dios. Ahora bien, la importancia de la hermenéutica en la Biblia es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia se escribió en diferentes contextos. Veamos tres nada más contextos. ¿Ya puedo borrar esto, hermanos? ¿Ya copiaron todos? Muy bien. Ustedes no lo toman como, no escriban como yo lo escribo, porque ustedes tienen su forma de entender y pongan a la manera que ustedes entiendan. Entonces, aquí la Biblia se escribió en primero, pues, los primeros que aparecen en la Biblia son los patriarcas, ¿verdad? Y también, después, los profetas. Y por último tenemos los apóstoles. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando del Antiguo Testamento, y los apóstoles estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí, hermanos? Muy bien, seguimos. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo se debe leer la Biblia? O en este sentido no es leer sino interpretar, para usar la palabra más clara. ¿Cómo se debe interpretar la Biblia? Para hacer una hermenéutica, tal vez me estoy adelantando mucho, hermano, pero ¿sí van entendiendo, hermanos, o no? Porque si no están entendiendo es lo mismo como que si no hubiéramos hecho nada de curso.
¿Están entendiendo algo, hermanos? Yo para mí, pues, digo que ya lo estoy grabando, pero como vamos a ir empezando, no sé cuántos presos vas a estar con nosotros para que queden 3, 4, pero por el momento no, Sí. ahorita no puedo contestar. ¿Cómo se debe leer la Biblia? ¿Cómo lo leen ustedes la Biblia? La Biblia lo debemos de leer o interpretar Es muy importante, hermanos. Cuando nosotros vamos a leer la Biblia, tenemos que tener el mismo espíritu, es decir, la misma postura en que se fue escrita la Biblia. Por eso, si nosotros no, para poder hacer una buena interpretación o para tener un conocimiento, aquí es muy importante, hermanos, nuestra oración. Porque si nosotros leemos la Biblia y si no oramos, por eso muchas veces no entendemos qué significa o qué quiere decir un texto. Los autores de la Biblia, independientemente de quienes hayan sido, ellos fueron guiados por la acción del Espíritu Santo. La Biblia no fue escrita nada más por pensamiento humano, sino que, por ejemplo, si la Biblia se escribió en el tiempo del patriarca Abraham, pues en aquel tiempo Dios hablaba con Abraham y en ese tiempo se escribió, se supone que el libro de Génesis, Abraham es el autor del libro, ¿verdad? Y Abraham era un hombre de fe, un hombre de oración. Hablemos de los profetas, el profeta Joel, el profeta Isaías, el profeta Amós. Todos esos profetas eran guiados por el Espíritu Santo. Hablemos de los apóstoles también estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, cuando la interpretamos, tenemos que tener el mismo espíritu como lo tuvieron los patriarcas, los profetas, los apóstoles, quienes inscribieron la Biblia misma, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, es muy importante de que nosotros hacemos oración. ¿Para qué hacemos oración? Para pedir la asistencia del Espíritu Santo. Ese es lo que vamos a pedir, asistir o pedir la asistencia del Espíritu Santo. ¿Qué es pedir asistencia? La presencia del Espíritu Santo, para que nosotros podamos llegar a tener una buena interpretación de la Sagrada Escritura. Bien. Ahora veamos ¿ya puedo borrar, hermanos? Veamos dos cosas diferentes. Aquí vamos a hablar un poquito lo que es ya en sí la hermenéutica. Ya ahí dijimos su significado. Ahora vamos a tratar de aclarar otro poquito. Hay dos cosas, no sé si ustedes han escuchado hablar de la hermenéutica y de la exégesis. Son dos cosas diferentes, que son parecidos, pero son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre la hermenéutica y la exégesis? La hermenéutica es la que se encarga de actualizar, aclarar, interpretar el texto.
en el mundo actual. Digamos, la hermenéutica es la que voy a leer una Biblia, pero ya no lo voy a interpretar a la manera que está aquí en la Biblia, lo voy a interpretar a la manera de cómo está viviendo el pueblo de Dios. Esa es la hermenéutica. La aplicación actual, aplicar esa frase a la vida en la que estamos viviendo hoy. Ahora, esto lo que es la exégesis es la que Ahora el exégesis, pues ya propiamente, nos encarga de darnos los datos de dónde se escribió el texto, el por qué se escribió el texto y el destinatario de tal mensaje. Esa es la exégesis. No sé si entienden la diferencia entre el uno y el otro. Por eso en la predicación no podemos dejar atrás la hermenéutica ni la exégesis. Si no se sabe la exégesis, no vas a saber hacer hermenéutica. Es decir, si no sabes el contexto en que se escribió la Biblia, no vamos a poder saber aplicar este contexto en la vida de nuestros feligreses. Por eso es importante saber la exégesis para poder ser un predicador que sabe interpretar la Sagrada Escritura. ¿Estamos bien ahí, hermanos? Sí. Bueno. Bien, vamos a ver ahorita entonces diversos sentidos de la Biblia. Está un sentido literal, no sé cuánto tiempo llevo, hermano, no pedí mi tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo, padre? 20. Me falta 25. Vamos a ver los diversos sentidos de la Biblia. Aquí está el sentido literal. ¿Qué significa el sentido literal? En esto es un grave error que muchos predicadores tal vez podemos caer, incluyéndome a mí o a ustedes también. El sentido literal, estamos hablando del sentido literal de la Biblia. Hay contextos en los que muchos lo interpretamos a nuestra conveniencia, ¿verdad? Y eso no se debe hacer así. Entonces, cuando hablamos del sentido literal, no se trata tanto de no se trata de interpretar al pie de la letra, sino que aquí se trata de darle un sentido que le dio el autor a ese texto. Es importante saber el sentido que le da el autor en el texto que se lee, porque si no sabemos, volvemos a retroceder. Si no sabemos el contexto para qué lo dijo el autor esa frase, nosotros no vamos a poder hacer tampoco una hermenéutica, no vamos a poder hacer una predicación. Por eso es importante, hermanos, de que
nosotros tenemos que saber aquí el sentido literal es buscar el sentido que le dio el autor. Dos, tenemos que saber el sentido, es buscar el sentido que le dio el autor. Aquí ya estoy volviendo a escribir lo mismo. El sentido que le dio el autor y también aquí la intención del autor y aquí el mensaje a su auditorio. Son cosas que para entender la Biblia tenemos que buscar el sentido que le dio el autor, porque dijo la palabra, la intención en que le dijo el autor y al final el mensaje a su destinatario. ¿A quién fue dirigido ese mensaje que quiso dar el autor? Ahora bien, en esto tenemos que saber también lo que es el género literario. Género literario quiere decir el origen. Género significa origen y literario es una forma de expresión del autor. Y aquí hay tres cosas. En el género literario tenemos tres géneros que nos presenta aquí. Género literario. Está el lírico, estos son los tres géneros literarios que debemos saber al interpretar una frase de la Biblia. El género lírico consiste en el sentimiento del autor. Lo narrativo, donde se cuenta la realidad en la que se encuentra el autor. Y lo que es dramático, aquí ya va lo que son los personajes, la realidad. Casi viene dando lo mismo, pero de diferentes formas. Aquí lo lírico, lo narrativo y lo dramático. ¿Sí? Bien, tal vez ya vamos a ir terminando con las explicaciones y vamos a ir directamente a una práctica de hermenéutica. Porque lo que vale aquí, hermanos, no es tanto la teoría, lo que vale es la práctica. Entonces, llevo ya casi como 25 minutos